Fundación Universitaria San Martín, Facultad Abierta y a Distancia. Este es un trabajo para ética profesional presentado por Cortés Aguirre Nora Cecilia, Lesmes Perillas Claudia Mirella, Marles Torres Cirle Adriana, Pico Cárdenas David Ricardo. En esta ocasión hablaremos del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, publicado por la IFAC. El Código de Ética establece requerimientos de ética para los profesionales de la contabilidad. El Consejo de la IFAC estableció el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, cuya finalidad es el de desarrollar y emitir, bajo su propia autoridad, normas de ética y de alta calidad y otros pronunciamientos para que sean utilizados por los profesionales de contabilidad en todo el mundo. Parte A. Aplicación general del Código. Hablamos de una introducción y principios fundamentales. Para hablar de la introducción es necesario hacer hincapié en el interés público. El profesional contable no debe solamente satisfacer las necesidades de un cliente o la entidad donde trabaja. El profesional de la contabilidad debe acatar y cumplir este código. ¿Cuál es la estructura de este código? Este código se compone de tres grandes partes. En la primera, que es la A, se establecen los principios fundamentales de ética profesional y presenta un marco conceptual para que éste los aplique con el fin de 1. Identificar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. 2. Evaluar la importancia de las amenazas que se han identificado. Y 3. Aplicar salvaguardas para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. En la aplicación del presente marco, el profesional de la contabilidad utilizará siempre su juicio profesional. En la parte B de este código encontramos la aplicación del marco conceptual en determinadas situaciones. Para este caso se habla de el ejercicio como tal. En la parte C se habla de la misma aplicación conceptual en determinadas situaciones, pero en este caso es en la empresa. Ya hablamos de circunstancias particulares. El cumplimiento de este código es obligatorio, salvo si el mismo autoriza una excepción. Principios fundamentales. Todo profesional contable está presente o debe tener claro 5 principios. El primero de ellos, integridad. La integridad hace referencia al comportamiento de este profesional en cuanto a su franqueza y honestidad y a su mismo tiempo la justicia en el trato y la sinceridad. Este profesional de contabilidad nunca se asociará a sabiendas de que el informe o la declaración o la comunicación que se va a emitir contiene información, por una parte, que sea una afirmación material falsa o que induce a un error. Segundo, contiene afirmaciones o informaciones proporcionadas de manera irresponsable. Y por último, y no menos importante, aquellos informes que omiten o ocultan información que deben ser incluidas cuando dicha omisión y ocultación inducirá a un error. Por otra parte, encontramos la objetividad, que la objetividad hace referencia a que este profesional no va a comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de perjuicios, conflictos de interés o influencia de terceros. Por otra parte, encontramos la competencia y diligencia profesional. En este tema habla de las obligaciones. Entonces, ¿qué obligaciones tiene este profesional? 1. Debe mantener el conocimiento y la actitud profesional al nivel necesario para permitir que los clientes o la entidad en la que él trabaja reciba un servicio profesional competente. Y 2. Debe actuar con diligencia de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables cuando se presenta el servicio. Esta competencia profesional puede dividirse en 2 fases separadas. Una, que es la obtención de la competencia profesional, y 2, el mantenimiento de la competencia. Por otra parte, encontramos la confidencialidad. Esta confidencialidad hace referencia a la abstención de, en primer medida, divulgar fuera de la firma o de la entidad en la que trabaja información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, salvo que se haya autorizado en forma adecuada y hayan permitido haber un derecho o un deber legal para la revelación. Y 2,
de utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros. Se quiere decir, hay que hacer énfasis en unas circunstancias. El código de ética permite la revelación de alguna forma, y para ello la revelación se debe hacer en primer medida si las disposiciones legales permiten su revelación y esta ha sido autorizada por el cliente o por la entidad a la que él trabaja. 2. Que las disposiciones legales exigen esa revelación, como por ejemplo la entrega de documentos o otro tipo de evidencias en un curso de un proceso judicial, o la revelación de autoridades públicas competentes de incumplimiento de las disposiciones legales que han salido a la luz. Por tercer parte se encuentra el caso en el que existe un deber o un derecho profesional de revelarla, siempre que la disposición legal no lo prohíba. En este caso estamos hablando de que para cumplir la revisión de la calidad de un organismo miembro de la IFAG o de un organismo profesional. Otro caso puede ser para responder a preguntas o investigaciones de organismos miembros de la IFAG o organismos profesionales. Otra es para proteger el interés profesional del profesional de la contabilidad en proceso legal. O por último, por cumplir normas técnicas o requerimientos de ética. Por otra parte, tenemos el comportamiento profesional. Este comportamiento habla de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y de evitar cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe o debía saber que pueda desacreditar la misma. Al realizar las acciones de marketing o de promoción de su trabajo, el profesional debe ser honesto y sincero y evitará por cualquier forma: 1. Efectuar afirmaciones exageradas sobre los servicios que ofrece, sobre su capacitación o sobre la experiencia que posee. O por último, se abstiene o evitará de realizar menciones que de cierta forma se realicen en comparaciones sin fundamentos que relacione con el trabajo de otros. Marco conceptual. En el marco conceptual hacemos énfasis del entorno, pues este código se establece con el propósito de que el profesional de contabilidad identifique, evalúe y haga frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. El profesional de la contabilidad hará uso de su juicio profesional para identificar las amenazas, la evalúe y de esta misma forma determina un nivel aceptable y así puede hacer uso de salvaguardas para reducir la amenaza. El profesional deberá evaluar las amenazas en relación con el cumplimiento de su principio fundamental. Siempre hará uso de su juicio profesional. El profesional deberá tener en cuenta factores cualitativos y cuantitativos al evaluar la importancia de la amenaza. El incumplimiento inadvertido de una disposición del código se puede corregir con prontitud. En situaciones inusuales en las que la aplicación de un requerimiento específico del código promueva un resultado distorsionado o vaya en contra del interés público, se recomienda consultar a organismos miembros de la IFAG o un regulador competente. Hablamos de amenazas y salvaguardas. Amenazas. Una amenaza puede ser originada por la relación y las circunstancias en las que se da el desarrollo profesional del contador. Una amenaza compromete el cumplimiento de los principios fundamentales del profesional de la contabilidad. Estas amenazas tienen una clasificación. Por una parte encontramos las de amenazas de interés propio, que significa que hay un interés financiero o otro tipo de interés que influyen de forma inadecuada en el juicio y el comportamiento del profesional. Están las amenazas de autorrevisión. El profesional no evalúa adecuadamente los resultados de un juicio realizado o un servicio prestado, el cual se convertirá en la base para llegar a una conclusión como parte de su servicio actual. Está la amenaza de abogacía. El profesional promueve la posición de un cliente o una entidad donde labora hasta el punto de poner en peligro su objetividad. Está la amenaza de familiaridad, pues el profesional mantiene una relación estrecha con el cliente o entidad y se encuentra demasiado afín con este y acepta de esta forma cualquier tipo de trabajo que ellos le propongan. Y por último encontramos la amenaza de intimidación, que es aquella
en la que se ejercen presiones o intentos que pueden ejercer contra el profesional para que ejerza una influencia indebida y lo hagan actuar sin objetividad. Las salvaguardas. ¿Qué es una salvaguarda? Pues son las actuaciones o medidas que eliminan o reducen las amenazas a un nivel aceptable. Encontramos dos categorías. En la primera categoría encontramos las salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias. En estas encontramos los requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencia para el acceso a la profesión, los requerimientos de formación profesional continua, la normativa relativa al gobierno corporativo, las normas profesionales, seguimiento por un organismo profesional o por un regulador y procedimientos disciplinarios, una revisión externa realizada por un tercero legalmente habilitado de la información, declaraciones y comunicaciones de la información producida por un profesional de la contabilidad. Encontramos las salvaguardas en el entorno de trabajo. Las salvaguardas siempre incrementan la probabilidad de identificar y desalentar un comportamiento poco ético. Estas pueden ser instituidas por organismos profesionales, por las disposiciones legales y reglamentarias o por las entidades o empresas que dan empleo. Incluyen sistemas de reclamación de efectivos y bien publicitados, y la imposición explícita del deber de formas de información sobre el incumplimiento de los requerimientos de ética. Resolución de conflictos de ética. El profesional en el cumplimiento de los principios fundamentales se puede ver obligado a resolver un conflicto que se le presente. Para eso, el profesional debe tener en cuenta unos factores relevantes, como hechos relevantes, cuestiones de ética de la que se trata, los principios fundamentales relacionados con la cuestión de la que se trata, procedimientos internos establecidos y, por último, las vías de actuación alternativas. Luego de determinar una vía de actuación, el profesional debe determinar las consecuencias que la misma puede producir. En caso de no lograr reducir la amenaza, se puede consultar a otra persona competente para que preste su ayuda. Cuando el conflicto que se presenta está dentro de la entidad, el profesional podrá determinar si consulta, primero, a los responsables del gobierno de la misma, segundo, al Consejo de Administración o, por último, al Comité de Auditoría. El profesional puede también documentar todo su proceso si él lo determina así, es decir, puede grabar, recoger cartas, escritos que hablen sobre los detalles de discusión y las decisiones que se tomen. Si un conflicto significativo no puede ser resuelto por el profesional, se puede considerar la posibilidad de obtener asesoramiento profesional del organismo competente o recurrir a un asesor jurídico. Para no violar el principio de confidencialidad, el profesional puede hacer uso de dos figuras, una que es la figura anónima y otra bajo la protección del secreto profesional, para poder establecer el límite del peligro o poder resolver de esta forma el conflicto. Si después de agotar todas las posibilidades relevantes, el conflicto de ética sigue sin ser resuelto, el profesional puede rehusarse a seguir asociado con esta situación y de esta forma él determinará si es adecuado retirarse del equipo de trabajo o del cargo que está desempeñando. Muchas gracias